Ya lo hizo en su momento Manuel de Santiago desde Madrid, pero también hubo protestas en Washington por el asesinato de Javier Valdés. Nuestra compañera colega Dolia Esteves fue una de las convocantes a esta movilización en la sede diplomática de México en Washington y le agradecemos mucho, como siempre, su paciencia y sobre todo su solidaridad y el que esté con nosotros esta mañana. Dolia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti, Isaías, y al auditorio, y a Carmen también. Claro. Pues sí, como dices, ayer al filo del mediodía, aquí en Washington, que por cierto era un día radiante, muy primaveral, con sol radiante, grupo de periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales protestamos frente a la Embajada de México en Washington, que está localizada precisamente sobre la avenida Pensilvania, a 2 cuadras de la Casa Blanca. Condenamos el cobarde asesinato del colega Javier Valdés y exigimos el fin a la impunidad crónica en los homicidios de reporteros. Llevábamos pancartas con diferentes mensajes: impunidad en inglés y en español. La impunidad mató a este reportero, con una foto grande de Javier. No se mata la verdad matando periodistas. Por nuestro derecho a informar. Alto a la impunidad. Javier y Miriam presentes. Miriam, la señora que asesinaron en el norte de México hace poco, y otros mensajes de esa naturaleza. Y sí tuvo un impacto porque la embajada está localizada pues enfrente del Banco Mundial, a unas cuantas cuadras de la Organización de Estados Americanos, y del Fondo Monetario Internacional, y como dije, a 2 cuadras de la Casa Blanca. Entonces hay mucha burocracia y era la hora del almuerzo, así que había muchos transeúntes que se detuvieron, tomaron fotos, simpatizaron y se solidarizaron con nosotros, alzaban la vista y leían el letrero Embajada de México. O sea, y les dijimos, nos están matando en México, por eso estamos aquí. Después, yo creo que la embajada llamó a 2 patrullas de agentes del servicio secreto, porque llegaron dos patrullas con agentes del servicio secreto. Cabe subrayar que el servicio secreto es la dependencia que está a cargo de la protección de las sedes diplomáticas aquí en Washington. Y simplemente querían conocer nuestras intenciones, fueron muy amables, preguntaron si íbamos a tener actos de desobediencia. Dijimos que no, que estábamos ahí para protestar en silencio la masacre de nuestros colegas en México. Asintieron, pero un guardia, ya cuando se mantuvieron atentos, estuvieron ahí cerca, pero no interfirieron para nada en nuestro derecho a expresarnos. Pero sí un agente, una mujer, por cierto, que es la guardia privada que contrata a la embajada para que los proteja a ellos, asoma la cabeza y nos pide que nos retiremos. Y yo le respondí: la banqueta es pública y la embajada representa al Estado, sus ciudadanos, y nos quedamos. Y debo subrayar que, a diferencia de 2015, cuando también protestamos, pero era un grupo todavía más pequeño, el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, en ese momento salió un diplomático y nos preguntó si teníamos una petición que entregarles, amable. Esta vez no, se sintió la hostilidad por la presencia o con la petición de este guardia. Nos tomaron fotos desde adentro, podíamos ver que están incluso hasta filmando. Y esto es importante recalcarlo porque el martes aquí hubo un verdadero zafarrancho ante la residencia del embajador de Turquía. El martes estuvo aquí el dictador turco Erdogan, y él traía su guardia presidencial con él, y hay un video que saca el día de hoy el New York Times, donde se observa que Erdogan está viendo cuando sus guardaespaldas armados de su equipo de seguridad que trajo desde Turquía golpeó y atacó a un grupo de manifestantes
que estaban protestando su presencia en Washington. Aquí entre paréntesis, según el CPJ, que es el Comité para la Protección de Periodistas, Turquía, bajo Erdogan, tiene más periodistas encarcelados que cualquier país del mundo. Y entre ese grupo de manifestantes seguramente había periodistas, pero al margen de si había o no periodistas, eran manifestantes que aquí de Estados Unidos tienen el derecho a expresarse libremente en las calles. Y esto es importante porque la hostilidad, si bien no salieron a golpearnos ni a decir, sí nos dijo este guardia de la embajada que nos retiráramos. El senador McCain respondió a esto de los ataques por la guardia personal de Erdogan y dijo que el embajador de Turquía debía ser expulsado de aquí de Washington. Dijo que eran guardias personales de ese presidente y que y que seguramente recibieron órdenes de hacer eso y que en Estados Unidos es una violación a las leyes. Y te digo porque hace apenas 2 semanas, el 4 de mayo, para ser precisos, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se compromete ante una delegación de alto nivel del Comité para Proteger Periodistas que visitó México, ahí en Los Pinos, se compromete con su procurador presente a priorizar la seguridad de los periodistas y el cese de la impunidad. Pero fueron palabras huecas, como fueron palabras huecas lo que dijo el miércoles, porque los hechos son otros. Los hechos es que salimos a manifestarnos por el asesinato de un colega y nos tratan de intimidar la guardia del embajador Jerónimo Gutiérrez. Y por otro lado, después de este presunto compromiso a priorizar la seguridad de los periodistas en México, ¿qué ocurre? 10 días después asesinan brutalmente a Javier Valdés. Y los hechos hablan mucho más que las palabras. Y entonces, ¿cómo le vamos a creer al presidente que es en serio cuando se están comportando de esta manera? Y debo decir que la noticia del asesinato, de la brutal asesinato del colega, se ha difundido como pólvora en todo el mundo. Ayer hasta el The Economist sacó una nota al día siguiente del asesinato, o sea, el martes, todos los diarios, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, la AP, la BBC, la NBC, la CNN, todos, diciendo que eso ya ha alcanzado proporciones epidémicas de crisis. Y si México tenía una imagen mala, ahora la tiene pésima, tocó fondo con esto. Así es. Y ese es mi comentario. Incluso, Dolia, pues hay que subrayar lo que ayer en esta conferencia de prensa conjunta, en donde estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación de México, el secretario de Estado Rex Tillerson con el de Seguridad John Kelly, pues Tillerson habla del caso. Él habló y dijo que calificó el asesinato del periodista Javier Valdés como una trágica muerte. Es decir, como tú bien lo comentas, esta situación ya rebasó. Y si, como tú bien lo advertes, ya había una opinión negativa de lo que estaba ocurriendo en nuestro país en materia del derecho a la información, pues esto viene a refrendar justamente este diagnóstico pésimo. Sí, qué bueno que lo mencionas esto de Luis Videgaray y Rex Tillerson. Porque sí, precisamente en los momentos en que nosotros estábamos frente a la embajada, protestando el asesinato de Javier, a unas cuadras, en el Departamento de Estado estaba el canciller Luis Videgaray, el secretario de Gobernación Osorio Chong y sus contrapartes, es decir, el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario John Kelly de Seguridad Nacional. Estaban dando una conferencia de prensa conjunta. Y se le preguntó a Tillerson sobre el asesinato de Javier. Él ya traía una respuesta preparada. Dijo que había sido una muerte trágica y expresó sus condolencias a la familia. Videgaray, como sabemos es un neófito en política exterior y diplomacia, se quedó mudo. Desaprovechó la oportunidad que se le estaba dando para reiterar o posicionar lo que sea la posición del presidente Peña Nieto en el tema de los periodistas.
y de los derechos humanos en general. Simplemente se le veía perplejo y no dijo nada. Así las cosas, ¿no? Desaprovechó una oportunidad que era maravillosa porque estaban los medios que cubren Washington, estaban medios de Europa, medios de Asia, Japón, Sudamérica, todos los medios estaban ahí porque cubren al secretario de Estado y a Kelly, al secretario y Videgaray, en lugar de decir algo, aunque fueran las palabras huecas que oímos el miércoles, claro, se quedó callado. Así es, y pues una muestra más de la insensibilidad y como tú bien lo comentas, pues en todo caso el mensaje ya lo había dado su jefe, el presidente, con estas 3 medidas anunciadas. Que no lo tenía hubiera más repetido, ¿no? No tendría más que refrendarlas y decir, bueno, ahí está el compromiso del gobierno mexicano ante estos hechos, ante este silenciamiento, esta mordaza mortal que se está sometiendo a la prensa en México, y como tú bien lo comentas, pues ahí está, la insensibilidad. No hay otra manera de poder describirlo, ni otra palabra que sintetice. Inhumanidad. Exacto. Yo no sé qué les pasa a estos tecnócratas. Bueno, sí sé qué les pasa. No tienen voluntad política para resolver los problemas, para resolver la impunidad. Se comprometen, hablan mucho, pero no hacen nada, y solamente a estas alturas de la crisis que estamos pasando, solamente los hechos van a convencer que tienen intenciones de hacer algo. Así es. Dolia, finalmente, Jerónimo Gutiérrez, alguien de la embajada se acercó con ustedes ayer durante esta protesta que se realizó a las afueras de la representación diplomática de nuestro país en Washington. Era un guardia, no era un diplomático, hay que subrayar, era un guardia de estos que tienen en la entrada de la embajada, que no te dejan entrar a menos que tengas una cita, a menos que tengas una identificación, que toman la identificación y la guardan ahí hasta que sales. Tienen también sensores metálicos. Ese es el ritual. Todas las embajadas, supongo que están más que otras por la cuestión de la violencia en México, de los narcos. Uno de esos guardias, no era un diplomático, claro, salió y nos dijo no pueden estar aquí. Y luego yo no sé, no tengo información para decir que le dieron las órdenes del embajador o de algún asesor o el encargado de prensa de la embajada, no sé, pero eso nos dijo. Y yo le dije, no, sí tenemos derecho a estar aquí, esta es la banqueta, es la acera y es pública, y si no nos quieren que estemos aquí, es más, le dije que venga el embajador Jerónimo Gutiérrez a decirnos que no podemos estar aquí. Y ya no pasó a más. Solamente la llegada de estas 2 patrullas con elementos del servicio secreto. Sí, pero eso también, ellos estaban obviamente escarmentados por lo que acababa de pasar en el caso de Erdogan, y ellos no querían que hubiera un incidente más, entonces querían saber cuáles eran nuestras intenciones, y ya se le dijo, y pues sí, ellos están a cargo de la protección de las sedes diplomáticos, entonces pues estaban haciendo su trabajo, porque la verdad es que estuvieron muy amables y no interfirieron para nada. Así es. Dolia Esteves, como siempre, muchas gracias por tu reporte, un enorme abrazo hasta allá, hasta la capital de Estados Unidos, y seguimos al pendiente. Muchas gracias, un enorme abrazo. Gracias a ti y al auditorio de Aristegui Noticias. Muchas gracias. Dolia Esteves, la colega reportera desde la capital de Estados Unidos. Y para cerrar,